Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Bien, amigos de Redes al Aire, estamos de regreso, ya estamos en la línea con el maestro Emilio Álvarez y Casa, con quien conversaremos acerca de su columna publicada hoy en el periódico El Universal. Muy buenos días, maestro Emilio Álvarez y Casa. Pues Alfredo, muy buenos días, amigos y amigas de Redes al Aire, un gusto saludarles aquí en la comunicación digital que nos facilita comunicación. Maestro, pues la escalada de violencia que hay en nuestro país nos está llevando a reestructurar muchas cosas y a participar. Sobre eso versa su columna de hoy, maestro. Sí, justamente platico sobre lo que se llama, o que titulé, Acuerdos contra la Violencia. México y en particular su ciudadanía están expuestos a unos espirales extraordinariamente graves de violencia. Estamos viviendo una onda expansiva que cada vez alcanza más ámbitos de nuestra vida, transformando nuestros términos de relación. Hemos cambiado nuestra forma de vestir, hemos cambiado nuestra forma de divertirnos, hemos cambiado nuestra forma de viajar, hemos cambiado inclusive nuestra forma de relacionarnos con los otros y las otras al dejar de salir y de repente, por ejemplo, tenemos que hacer más actividades en casa en lugar de ir a los restaurantes. Los muchachos y muchachas ya no van tanto a los antros, se ha transformado la actividad empresarial, se han transformado lógicas de gasto de manera donde familias y empresas gastan más en seguridad. Y eso tiene que ver, primero, por las incapacidades del Estado para protegernos y sancionar a quien comete delitos, y segundo, porque hay una delincuencia galopante cada vez con menos límites. Este tipo de dinámicas se están llevando a que seamos testigos de hechos de una profunda violencia y tenemos que preguntarnos cómo procesamos esa información. Este nuevo contexto, esta nueva realidad lleva entonces a los medios de comunicación a preguntarse, como pasó en otros países, como pasó en Colombia, como pasó en Italia, como pasó en países que tenían conflictos armados, de qué manera presentar la información sin que los medios de comunicación sean instrumentos o correas de transmisión de la delincuencia, de qué manera procesar la información sin hacer apología de la violencia y contribuir a lo que a veces se busca en términos de generar más miedo o terror, cómo transmitir un hecho noticioso donde varias personas perdieron la vida, pero sin recrear la violencia que a veces estos actos conllevan, cómo respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes involucrados en estos conflictos, cómo hacer frente inclusive a las estrategias fallidas de la autoridad, que de repente sus lógicas de comunicación no son cuidadosos y generan efectos deseados. José Alfredo, por ejemplo, cuando la autoridad presenta, detiene a un cabecilla, a un jefe, a un líder de un grupo y lo presenta como un triunfo, pero no tiene cuidado cómo lo hacen, resulta que mandan el mensaje involuntario de que esta persona es una persona que está en condición de ser emulado. Es decir, hay jóvenes que por su condición de pobreza, de falta de recursos, de falta de trabajo, de falta de educación, ubican en este presunto delincuente o delincuente un modelo aspiracional y se genera una condición de querer ser como ellos por su dinero, por su poder, por las mujeres con las que se relacionan. De repente hasta su ropa se convierte en símbolo. Basta con recorrer tianguis, acá yo lo he visto en la Ciudad de México, en la zona conurbada, donde algunas de las ropas más vendidas son las ropas que utilizan los jefes de los grupos delincuenciales cuando son detenidos. Las tres últimas playeras han sido muy solicitadas y... Claro, porque se convierte en un modelo aspiracional. Entonces uno dice, ¿por qué el gobierno procesa así la información? Les da la oportunidad a los narcos para decir lo que quieran, pero luego ante la autoridad no declaran. A los que han cometido algún delito se les tiene que presentar en términos de detenidos, luego como presuntos culpables, luego como culpables, y en su caso se les presenta con un informe detenido en un reclusorio, no se les presenta como un modelo exitoso. Me parece que ahí esas son parte de las estrategias erróneas de comunicación gubernamental
que no contribuyen, al contrario, ayudan a esa espiral de violencia. Maestro, de manera que, pues por eso los medios se han tenido que hacer esa pregunta, José Alfredo, y ahora pues hay dos iniciativas que quiero subrayar. ¿Me decía usted? sí, recuerdo cuando vino el francés Dominique de Villepin a la sede del PAN, y él como experto en materia de seguridad, le dijo al PAN en pleno, con todos sus funcionarios, con todos los senadores, con todos los diputados, exactamente lo contrario a lo que estaban haciendo en materia de seguridad. Y una importantísima que mencionó fue no hacer uso de los medios para hacer como que fuera un triunfo la captura de los delincuentes. Incluso él decía que el silencio le generaba incertidumbre a los delincuentes, y eso podría facilitar más las cosas. Fue muy insistente en este punto. Y además, inclusive luego el gobierno se comunica en los términos de la propia delincuencia. Detuvimos a Fulonito, Arias, el Chairas, el Tuercas, lo que usted quiera, le ponen todos los apodos. Pues esos son las expresiones y términos de lenguaje de la delincuencia, no de la autoridad. Entonces a mí me impresiona, pues, y yo creo que esos fenómenos de comunicación tienen que ser revisados. De manera que se ha llegado a dos iniciativas. La primera es el periódico Universal. Se constituyó un comité, un consejo consultivo, integrado por expertos y expertas en materia de seguridad y derechos humanos, para asesorar al periódico en materia de cómo tratar los temas relacionados con la violencia, con la delincuencia, con la inseguridad, cómo generar nuevas aproximaciones y desde la problemática integral del fenómeno de la inseguridad, y también cómo generar que esos criterios sean llevados a cabo en la labor periodística por reporteros, periodistas, fotógrafos. Habrá procesos de capacitación y de formación. Como resultado de esta primera reunión se revisó y se aprobó un documento, una especie de catálogo que normará los criterios de desempeño del Universal, y que esperamos que luego se refieran a los demás productos de la compañía, por ejemplo el gráfico o también el Universal Online. Y la otra es que el día de ayer se presentó una iniciativa de un grande alcance, que es el acuerdo de 700 medios, 700 medios electrónicos, impresos, digitales, de manera que se vayan construyendo acuerdos para que tengamos manera de enfrentar los códigos de la delincuencia. No, por ejemplo, si no se publican anónimos, ¿por qué si se publican mantas anónimas? Si no se generan condición de protección a los niños y niñas. Y también diría de manera muy importante proteger a los reporteros y a los periodistas. Termino mi comentario, José Alfredo, diciendo justamente esta problemática tiene que llevar no solo a la protección en materia de justicia y seguridad de los periodistas, sino también en materia laboral, en materia salarial y en materia social. Hay una deuda ahí con los periodistas, que son quienes están en riesgo, y también de protección a las víctimas. Este es un paso, es el paso de un proceso donde socialmente tengamos mejores elementos y herramientas para procesar hechos muy difíciles de la vida de nuestro país, pero que contribuyan a enfrentarla justamente, José Alfredo. Sí, pues toca un tema muy interesante, maestro, en cuanto a la deuda salarial que hay con la gente que está informando en las calles, porque pues una persona que no está con todas sus necesidades completas satisfechas, o al menos las básicas, pues muy fácil puede distorsionar algún informe, muy fácil puede ver la manera de cómo allegarse de más recursos, o simple y sencillamente no realizar bien su trabajo por estar preocupado por lo que pasa en su casa. Sí, es justamente el tema de asumir la exposición al riesgo que tienen los reporteros, los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos. Inclusive ya han llegado al caso de ser secuestrados como moneda de cambio para que se transmitan mensajes específicos. Ese tipo de hechos deben obligar a que las compañías tengan debida seguridad de sus empleados en términos de seguros, de recursos, de capacitación, de protocolos, de saber qué hacer y de tener el entendimiento claro de que están en riesgo. Vamos, ya se llegó hasta el fenómeno de los secuestros de los periodistas. Inclusive se acordó como parte del acuerdo que para no poner en riesgo a los periodistas habrá notas no firmadas que serán responsabilidad del medio, de manera que se proteja al periodista.
Y eso pasa también por generar condiciones salariales dignas para su protección. La verdad es que el fenómeno del avance tecnológico en ocasiones ha significado que los reporteros hacen más trabajo, hacen para medios impresos, se hacen para medios digitales, hacen para medios auditivos, casi por el mismo sueldo. Y eso no puede ser. Tenemos que tener condición para proteger a quien está en la trinchera, a quien está en el primer espacio de generación de información en beneficio de la sociedad. México hoy es el segundo país más peligroso para los periodistas y reporteros en el mundo, solo después de Irak, y eso me parece muy grave. Ya hay indicadores de alarma de cómo la delincuencia los está atacando. Hemos llegado a ser testigos de ataques con granadas a canales de televisión. En fin, me parece que el Estado tiene una deuda que debe atender en función de protección a los periodistas, porque así se protege un derecho colectivo, que es el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Pues maestro, le agradecemos mucho su comentario acerca de este tema y pues lo que estamos viviendo día con día, maestro, al menos aquí en nuestro programa coincidimos cada vez que hablamos con alguien de cualquier tema, es de que no queda otra más que la activación ciudadana y revisar la actuación de las autoridades cada vez más de cerca, porque el problema o los problemas ya nos inundaron a todos y es el momento de meter las manos todos, ¿no? Lo que no podemos hacer es dejar de movernos. Lo que no podemos hacer es dejar de enfrentar este desafío, cada quien en su medida y en su proporción, pero juntas y juntos tendremos más capacidad. Justamente ese es el sentido del mensaje que quiero mandar. Los invito a que consulten a través de universal.com este artículo, Acuerdos contra la Violencia, y a su vez que sigan escuchando Redes al Aire, esta iniciativa civil que busca justo eso, la construcción de ciudadanía a través de los espacios de comunicación. Muchísimas gracias, José Alfredo, muy buen día, fuerte abrazo. Gracias, maestro, un privilegio tenerlo con nosotros. Mi privilegio, buen día. Gracias. Pues bien, hemos estado conversando con el maestro Emilio Álvarez y Casa. En unos momentos más volveremos con nuestro amigo Huicho Vargas y después vamos a estar también en contacto con Diana Fassi, que nos tiene algo preparado desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En un momento más después del corte, volvemos. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.